Más de 8.000 enfermedades existentes, con más de 1.000 signos y síntomas, más de 60 especialidades de la medicina, en un solo programa, Tu Salud en Vivo. Bienvenidos a Tu Salud en Vivo. Aquí buscamos que tu bienestar y el de tu familia sean la mejor opción y por eso te ayudamos a vivirlo de la mejor manera. Nos encontramos en el sector de rehabilitación del Hospital Juan Pablo II con el pediatra Enrique Arzuaga, que nos va a comentar un poquito cómo se manejan en este servicio. Yo soy el pediatra del equipo interdisciplinario del centro de rehabilitación. Mi función es la de admitir a los pacientes que van a ingresar al centro, ¿sí? Más allá de la admisión, lo que hago es una evaluación del estado general del paciente. Tenemos que llegar al diagnóstico. Hay veces que vienen con un diagnóstico, con una derivación, con un diagnóstico por su pediatra, y hay veces que nosotros, en la mayoría de los casos en realidad, tenemos que llegar al diagnóstico para implementar un tratamiento adecuado. Entonces tenemos que completar estudios, tienen que visitar otros especialistas para confirmar los diagnósticos, y en base a ese diagnóstico tenemos que implementar un tratamiento, ¿no? Por un lado, nosotros separamos los trastornos neuromotores, ¿sí? Y por el otro lado los problemas cognitivos conductuales, ¿sí? La parte neuromotora se trabaja en el gimnasio con la rehabilitación kinésica, y por otro lado, en general, estos pacientes no solo tienen problemas motores, sino que también tienen trastornos cognitivos. Esos trastornos cognitivos también van a dar trastornos conductuales, y eso se trabajan en un mismo equipo, digamos, con otro sector que está constituido por estimuladoras, psicólogas, psicopedagogas y psiquiatría infantil. Tenemos que ver qué escolaridad cuál es la escolaridad determinada para cada niño, si puede acceder a una escuela común con una ayuda de una psicopedagoga, o tiene que tener una maestra integradora. Todo eso tenemos que ir definiendo y acompañar a los padres durante el crecimiento del niño en cada etapa, y lograr de esa manera que brindar una mejor calidad de vida al niño y a su familia, ¿no? Bien. ¿Consideran es efectivo el abordaje multidisciplinario que realizan acá? Eso, la verdad que estamos trabajando muy bien. En realidad estamos trabajando hace muchos años, pero sin este centro que tenemos nuevo, que la verdad que nos facilita mucho. Estamos en un sector, entonces ya nos localizan, nos saben dónde estamos, y bueno, tenemos neurólogos, tenemos psicólogos, psicopedagogos, tenemos psiquiatras, tenemos estimuladores, kinesiólogos, entonces estamos trabajando en equipo. El reciente sector de rehabilitación del Hospital Pediátrico es una de las innovaciones más grandes que ha realizado Salud Pública. Allí son más de 800 metros cuadrados destinados a la rehabilitación motora y cognitiva. Se hacen muchos tratamientos y por eso visitamos el sector. Nos encontramos con el doctor Enrique Fa, quien es jefe del Departamento de Rehabilitación del Hospital Juan Pablo II, quien nos va a comentar cómo se manejan en este servicio o a qué se dedican. Bueno, ¿qué tal? Joaquín. Bueno, esto es parte del tratamiento de neurorehabilitación del hospital, perteneciente al Hospital Pediátrico Juan Pablo II. Nos dedicamos a básicamente la rehabilitación de los niños con patologías de origen neurológica, con problemas motores. Tenemos todo un equipo de personal formado en esa problemática, y nos dedicamos básicamente a la rehabilitación de todos estos niños con diagnóstico fundamentalmente de parálisis cerebral, mielomeningocele y algunas otras enfermedades neuromusculares, o sea, enfermedades que son de origen neurológico que traen aparejados problemas motores. ¿Cuál es la finalidad que tienen en el departamento para con el paciente y su familia? Nuestro máximo objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente y la funcionalidad del mismo. O sea, lo que se busca es que el niño que está sufriendo una patología neurológica con problemas motores logre, dentro de lo que su patología lo permita,
la mejor calidad de vida fundamentalmente y la mejor funcionalidad, o sea, que pueda ser lo más útil para sí mismo y para la sociedad eventualmente, a través de las terapias que uno que implementamos. Obviamente lo ideal es hacerlo justamente lo que se busca es tomar al paciente de muy pequeña edad para tratar de hacer la mayor prevención posible y topar los tratamientos en el mejor momento posible de la vida del niño. O sea, en el centro está el chico, la familia, y nosotros somos los profesionales, son varias especialidades que están alrededor tratando de lograr ese objetivo. Bien, vamos a charlar un poquito con la kinesióloga Solís González Liane, que nos va a comentar cómo es el abordaje del paciente una vez que viene a la consulta. Idealmente el paciente llega a la consulta ya con un diagnóstico, entre todos tenemos médicos pediatras, neurólogos, especialistas en el área. El 80% o 90% de nuestros pacientes tienen el diagnóstico de parálisis cerebral, que es un desorden motor de origen neurológico que causa principalmente debilidad, muchas veces generalizada. Bueno, acorde a eso se desarrolla un plan de tratamiento con objetivos. Principalmente los objetivos los ponen cuando son lactantes los papás. Y cuando son los niños un poco mayores, la idea es que ellos nos digan qué quieren lograr. Entonces, día a día se trabaja un objetivo. A veces los objetivos son conseguibles en el día y otras veces son a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, ¿podrías nombrarme algunos objetivos? La mayoría quiere que el hijo camine, digamos. Quiere que mi hijo camine. Te dicen, sí, quiero que camine. Y bueno, entonces, acorde a ese objetivo que es a largo plazo, nos vamos poniendo mini objetivos. Entonces, por ejemplo, si no tiene un buen control de tronco, no es un chico que no se puede sentar o mantenerse sentado solo, tenemos que trabajar mucho ese tronco, ¿sí? El tronco, para que entiendan, muchos no saben qué es el tronco, es del cuello hasta donde empiezan las piernas, ¿sí? Sí. Bueno, entonces se trabaja eso para que se mantenga el chico contra la gravedad. Para trabajar esa zona, ¿qué elementos utilizan? Bueno, por ejemplo, utilizamos pelotas, rollos, si el chico se puede parar, trabajamos mucho la bipedestación, trabajamos sobre contra el espaldar o trabajamos con elementos hidráulicos que lo puedan parar al chico, con bipedestadores, que son sistemas en que lo pueden parar desde el supino, o sea, el supino es la posición acostada boca arriba, hasta la posición de parada. Otras veces el chico no tiene tan débil el tronco, entonces hay bipedestadores que lo sostienen al chico en esa posición. Eso, si bien no fortalece los músculos, ayuda a esa sensación de parado de carga de peso que es muy necesaria para los pies y para todo el sistema musculoesquelético. Pero además de eso, bueno, te decía, trabajamos con rollos, pelotas, juego, o sea, se trabaja coordinación, equilibrio, fuerza, porque tienen debilidad. Por supuesto, primero la alineación, que el chico esté en una buena posición para no crearle deformidades o lesionarlo. Y bueno, se trata de jugando, ir mejorando. Bueno, acá en el servicio, una vez que vemos que el niño requiere un equipamiento, se hace el pedido a través de un expediente por el Ministerio de Salud Pública, como ya lo decía, y una vez recibido el equipamiento, muchas veces lo armamos aquí y lo evaluamos, ¿sí? Se llama al paciente, se lo prueba y se le enseña a usar. Luego de eso, el paciente lo lleva a su casa. Hoy vamos a hablar de una forma de educar a nuestros hijos, una forma que hoy en día la podemos ver como revolucionaria, y se trata de la crianza en positivo. Nos preguntamos muchas veces si se puede educar sin gritos, si se puede educar desde el respeto. La respuesta es que sí se puede hacer, y justamente para hablar de este tema y para que nos cuente cómo hacerlo, le invitamos a la psicóloga María Virginia Lisa. Ella es psicóloga perinatal y de crianza certificada en disciplina positiva. ¿Cómo está, licenciada? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, ¿una nueva manera se puede decir de criar hoy en día? Sí, existe una nueva manera de criar hoy en día que se escucha mucho, pero también se presta
a error, digamos, ¿no? A malas interpretaciones, a creer que es educar sin límites, le decimos que a todo que sí a los pequeños, y ahí nos vamos al otro extremo, queriendo cambiar por ahí un poquito el paradigma con el que fuimos criados nosotros, ¿no? Yo siempre digo justamente que muchas veces uno, cuando cría hoy en día, tiene justamente el mandato con el que fue criado y esta nueva manera de criar que muchas veces las lee quizás en las redes sociales y que cuesta mucho llevarla adelante, y ahí empiezan algunos conflictos. ¿Puede ser así? Sí, así, tal cual como lo describís, lo vemos en el consultorio de las personas que nos dedicamos a esto. ¿Por qué? Porque se trata más de un trabajo interno nuestro, y uno cree que va por su hijo a terapia, y en realidad es por nosotros también, y el trabajo empieza en nosotros, ¿no? Cuando por ahí dicen, vengo para un turno para mi hijo de 4 años que tiene problemas con los límites, digo, bueno, sácate la idea, acá van a venir ustedes, mamá, papá, cuidadores, las personas que estén a cargo de este bebé, de este niño, abuela, niñera y demás, a trabajar ustedes internamente, porque tenemos que cambiar como el viejo chip de nuestra crianza tradicional y poner nuevas herramientas en nuestra cajita de herramientas para hacerle frente a estas desregulaciones emocionales, o cuando el niño pide con todas las fuerzas, imponer su deseo, ¿no? Tener elecciones en su día a día, y entonces claro, ahí nos vemos como cuestionados y decimos, ¿qué hacemos? Porque yo no tenía esa posibilidad de elegir si quería esta ropa o esta otra, si quería bañarme antes de merendar o después de merendar. Entonces ahí vemos, pero le digo a todo que sí, domina mi hijo la situación y me veo un poco perdido, ¿no? Entonces por ahí es esa línea fina de decir, bueno, listo, tomo lo que dicen las redes sociales, o me compro un libro y lo leo, o siento que esto no es suficiente y necesito recurrir a alguien que me oriente. Por eso nosotros, los psicólogos que trabajamos desde esta línea, hacemos lo que se llama espacio de orientación a padres, ¿no? Que no es un tratamiento para padres, no es una terapia pareja, no es una terapia para el niño, sino más bien es un espacio justamente para orientar a estos papás en temas específicos, donde trabajamos estos temas. Después se termina eso y nos vamos. Tenés nuevos objetivos, volvés en otro momento o la semana siguiente para trabajarlo. ¿Sí? Qué interesante, porque me imagino que son estrategias, ¿no? Totalmente. En las cuales quizás a los padres los enseñan, pero a los niños les trae beneficios esto, ¿no? Es impresionante como uno, lo digo por la experiencia también, yo también soy mamá, cuando uno hace cambios en nuestra casa, cómo vemos que en la dinámica familiar ocurren estos cambios. Y ahí vos decís, claro, no es que mi hijo tiene un problema, porque obvio que hoy pensamos rápidamente, tiene algún trastorno del neurodesarrollo, tiene TDA, y pensamos un montón de cosas, y por ahí es ajustando ciertas cositas que no nos dimos cuenta, que la estábamos como pasando de largo, vemos estos cambios, y súper beneficiosos tanto para el niño como para estos papás, para tener una crianza un poquito más llevadera, disfrutable, porque no porque tenga hijo tenga que pasarla mal, digamos, ¿no? Claro, y en esa situación que justamente estás planteando, uno por ahí, como madre, te lo digo, intenta aplicar ciertas cosas que quizás le funcionaron a otro padre, porque también son temas de charla, y muere en el intento. Y no, porque además, eso siempre le digo a los padres, yo te voy a ofrecer distintas herramientas, pero quizás esto te funcione hoy y en un momento deje de funcionar y tengamos que recurrir a otras, porque somos movimiento, somos cambio, no somos todos iguales, y lo que a mi hijo le puede funcionar capaz a la tuya no. ¿Sí? Entonces desde ese lugar también ver, digamos, este nuevo paradigma y esta nueva forma de criar. Claro, porque justamente es importante esta parte, ¿no? Recurrir a un profesional, porque cada caso imagino que es muy particular. ¿La escuela tiene que ver con esto también? Y nosotros a mí me gusta trabajar mucho en equipo. Entonces siempre que trabajo con una familia, si la dificultad se ve en el colegio, en el jardín también trabajamos en equipo con el colegio, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque el niño pasa muchas horas ahí, ¿no? Con esos otros pares, con la seño, y ahí muchas veces también se ve la dificultad. Entonces brindamos herramientas a las seños, al personal que está con ese niñito, para poder hacer lo mismo en todos lados, ir todo por el mismo camino, ¿no? Subirnos todos en el mismo barco, donde los capitanes de este barco son los papás. ¿Qué pasa en los casos de las familias con padres separados, por ejemplo, no? Y bueno, ahí es otro caso también, porque siempre se sugiere un encuentro con ambos papás, sí, en la medida de lo posible,
que esto nos deja ver también que la manera de vincularse de esos dos adultos, donde dejaron de ser pareja, pero no dejaron de ser padres. No podemos separarnos y renunciar a este vínculo, ¿no? Y nos va a unir de por vida a este otro señor o a esta otra señora, ¿no? Entonces, si en lo posible se puede juntar a ambos papás, bienvenido sea. En el caso de que hay casos realmente complicados donde no puede haber un diálogo fluido y es perjudicial, citamos en diferentes momentos a mamá y papá, pero con los mismos lineamientos. Yo siempre le digo a las familias, cuando uno forma una familia, yo, Virginia, vengo con este librito, Pepito viene con otro librito de su familia, su forma de crianza. Y ahora tenemos que hacer un nuevo libro para poder criar a mi hijo que tengo adelante, con nuevas normas, nuevos límites, ¿sí? Con lo que yo quiero que tenga esta crianza, ¿sí? Pero para eso estos dos adultos tienen que estar de acuerdo y eso muchas veces es complicado. Me imagino que sí. Vir, también te quiero preguntar porque hay situaciones en las cuales imagino que un niño de 4 años no debe ser lo mismo que un niño de 8, ¿no? La verdad que no. ¿En qué situación, qué es más fácil, cuándo es oportuno recurrir a especialistas? Siempre que yo vea que en la crianza encuentro obstáculos, que siento que no lo puedo manejar, que siento que probé ya varias cosas y no me funciona y todo sigue igual, ahí es necesario, muchas veces preventivamente, porque en realidad desde la disciplina positiva lo que queremos como inculcar es la prevención, ¿sí? Ir como desde el origen, desde el nacimiento, ir incorporando estas estrategias, pero para prevenir justamente desregulaciones emocionales más grandes, cuadros psicopatológicos, ¿sí? Hoy se ve un montón niños ansiosos, ¿sí? Niños con dificultades en la atención. Entonces, ¿cómo yo, papá y mamá, puedo ayudar? Desde cuando yo veo que algo me está haciendo ruidito, uno sabe, uno intuye que algo anda mal. Hay que consultar, pero dejando de lado los prejuicios que teníamos antes, el psicólogo para locos. Por eso les digo, en el espacio de orientación a padres no significa empezar tampoco un tratamiento ni para vos, ni para tu pareja, ni para tu hijo. Es un espacio de orientación que en caso de que algo esté marchando fuera de los rieles, se deriva, se atiende en esos casos también. Pero siempre de manera preventiva. Entonces, si yo ya puedo atajar el problema desde antes, es mucho mejor, porque vos me decís un niño de 4 años, un psicólogo. Claro, un niño de 4 años muchas veces no necesita un espacio de psicoterapia, pero sí mamá y papá, porque siento que capaz estoy descuidando ciertas cositas o yo pienso que le estoy haciendo bien y en realidad le estoy perjudicando o no me di cuenta y no paso mucho tiempo con el niño, entonces el niño reclama atención y yo no estoy sabiendo leer esto que está debajo de la conducta. Siempre les hago la analogía de si pensáramos como la conducta como si fuese un iceberg, que el iceberg que sobresale, que es lo que vemos, es la conducta, ¿sí? Estos berrinches, estas malas contestaciones, pero ¿qué hay debajo del iceberg? Lo que yo veo debajo del agua son lo que yo quiero, la demanda, qué me quiere decir este niño, y ahí muchas veces tenemos que bucear justamente para ver y entender de qué se trata esta conducta. Pregunto porque muchas veces las personas quieren recurrir o recurren quizás al profesional cuando está todo mal, cuando ya revienta toda la situación. Y vos hablas de prevención y con eso también pregunto, quizás no hay alarmas, pero quizás alguien quiere saber si lo está haciendo bien, si puede tener herramientas para justamente continuar haciéndolo bien o para estas situaciones que son cotidianas y que quizás hacen que el adulto pase sus límites por cansancio, por la vida misma. ¿Se puede recurrir también en esa situación? Obvio, sería lo mejor. Claro. He tenido casos en el consultorio que vienen y te preguntan, mira, yo hago esto. No sé si me funciona tanto porque no me siento tan bien cuando lo hago. Quiero saber si hay otra alternativa, por ejemplo. Y sí, obvio que sí. Sería como lo ideal, ¿no? Claro, previo al caos, ¿no? Contadme, Vir, otra cosa que me llama la atención es aquí hay muchas personas que viven en el interior que quizás no tienen la posibilidad de venir presencialmente. ¿Estas consultas pueden hacerse de manera virtual? Sí, claro que sí. Uh-huh. Así como como hago consulta virtual también, solemos hacer acá en Corrientes talleres de disciplina positiva, uh-huh. ¿Sí? Donde hacemos talleres vivenciales, son diferentes a una charla, no es sentarse y escuchar y que nos den lineamientos de qué hacer y qué no hacer, sino que pasamos por el cuerpo todo esto que yo quiero aplicar con mi niño y realmente surge un cambio en uno como mamá, como cuidador, donde podés registrarlo desde otro sentido, esto que yo te estoy intentando hacer ver, de ponerte en el lugar del niño, teniendo en cuenta que primero
tenemos que verlo como un niño, una persona al que tenemos que respetarlo, ¿sí? Respetarlo, pero en el sentido de verlo como una persona que tiene sentimientos, pensamientos diferentes a mí, que no viene a cumplir ninguna expectativa mía, y aceptar esa esencia de mi hijo, que quizás no me guste tanto, porque quizás mi hijo se mueve más que yo, es más activo, y eso capaz me enfrenta a mí, que soy más pasiva, entonces no me gusta tanto, y entender ese temperamento. Y la verdad que las veces que se dieron los talleres acá en Corrientes fueron muy gratificantes, y siempre la sociedad correntina busca tener más estos talleres, porque se está conociendo y se ve que hace efecto, ¿no? Y también virtuales también se hacen. Bien, por último te quiero preguntar qué libros, qué cursos recomendás, cómo la gente puede acercarse a esta crianza positiva. Bueno, primero que nada, hoy en día en las librerías tenemos un montón de libros donde preguntamos y pedimos, recomendame alguno, porque hay también muchos pediatras, quizás no acá en Corrientes, pero sí hay también en Corrientes, pero quizás más en Buenos Aires, que se están formando en lo que es la crianza. Entonces escriben libros, ¿sí? Que nos orientan a nosotros como papá cuando recién nos convertimos en padres, ¿no? De cómo pongo los límites cuando son pequeñitos. Y uno puede preguntar en las librerías, libros sobre crianza respetuosa también se lo llama, y es muy gracioso, ¿no? Porque uno no dice vamos a criar con abuelos cariñosos o hermanos cariñosos, pero decimos crianza respetuosa, pero en realidad el respeto debería estar siempre, ¿no? Y tenemos que aclarar, crianza respetuosa, ¿no? Pero eso nos trae a este paradigma viejo donde quizás erróneamente criar era dar órdenes, gritos, sermones, castigos, y hoy, bueno, nos encontramos con esto diferente. Y bueno, los cursos que yo los doy acá, que estos cursos, como les digo, son diferentes porque tenemos que estar certificados en disciplina positiva para poder darlos como profesionales licenciados en psicología. Son cursos vivenciales, no son charlas, no son encuentros, y realmente nos cambia la forma de ver la educación y la crianza. Bueno, la crianza positiva justamente es un universo único, y por eso la queríamos invitar y le agradecemos la presencia a la licenciada María Virginia Lisa. Pero en ese contexto también queríamos hablar de neurodiversidad, y justamente un ejemplo de este tema es el autismo. Y hablamos con el doctor Nogueira con respecto a esto. Vamos a hablar de autismo y sociedad. Como muchas veces los padres ya sospechan de alguna situación en cuadros cuando son más severos, otros que son muy sutiles, es difícil llegar al diagnóstico. A veces dicen a la mamá, no, pero va y juega con otros niños, pero juega a sus propios intereses y no entiende que hay otros intereses del otro lado. Esta falta de poder tener empatía y mantener una comunicación, mantener amistades puede ser un signo de autismo. Y a veces hay trastorno del lenguaje, a veces no, a veces hay chicos que no hablan, otros que sí, pero no todo trastorno del lenguaje significa autismo, sino está acompañado de aquello que frena la comunicación social con el otro. Comunicarse no siempre a través del hablar, porque hay chicos que tienen un retraso del lenguaje y se comunican muy bien de una forma no verbal, es decir, se expresan en su idioma, pueden compartir con los otros, llevan a jugar, comparten con la mamá, sobre todo juegan y le dicen, mamá, mirá, vení, comparten ese juego, tienen un juego simbólico, cosa que el autismo, en el caso del niño con autismo, le cuesta tener un juego simbólico. ¿Y qué es un juego simbólico? Es jugar como si. Por ejemplo, pueden tener un avión pero mirarle las rueditas, en cambio alguien que hace que vuele el avión y que va por los aires, es un juego más simbólico y interpretativo. O que toman algún elemento del jugar y lo ponen como teléfono, o empiezan a jugar a cocinar y que le dan de comer a otro y vienen a la mamá y le dan de comer. Ese juego simbólico es muy característico del niño y al autismo le cuesta simbolizar y le cuesta hacer ese juego. Por supuesto que también tienen a veces algunos movimientos que son para autorregularse, como el movimiento de manos o el pegarse en la cabeza o pegarse en los brazos. Intolerancia a veces a las sensaciones, no toleran la ropa, no toleran el zapato, entonces caminan descalzos o caminan en punta de pies o tienen un retraso en el caminar. Pero bueno, no todo niño termina con algún problema siendo algún autismo, porque el niño tiene un cerebro muy plástico, por lo tanto un diagnóstico no puede ser definitivo a los 2 o 3 o al año, sino ir viendo. Hay casos que son muy severos y que el diagnóstico es
certero porque ya es un caso muy concreto, pero hay casos que después con la madurez y la plasticidad cerebral puede ir cambiando. Por eso lo importante cuando hay un diagnóstico de autismo es trabajar con las terapias fonobiológicas online, psicopedagógica y psicológica, porque le cuesta a veces esa relación y lo frustra el no poder ser entendido. Ellos se comunican de otra forma, entonces la terapia ocupacional, que también está difícil a veces conseguir, hay que buscar terapia ocupacional online. Y es fundamental la coordinación y los grupos de padres para hacer la red de contención de estos padres, no solamente para contención de formar la red, sino también para psicoeducar a la población, psicoeducar a la familia de lo que significa el autismo y psicoeducar a las escuelas a veces, porque hablamos de escuela inclusiva, pero las docentes están sobrepasadas a veces con la cantidad de niños, con las exigencias del trabajo, con cuestiones de sus propias vidas. Entonces poder hablar con las docentes de lo que significa la regulación emocional, lo que significa un espacio para tranquilidad del niño cuando está desregulado y que a veces cuando está desregulado necesita hacer cierto movimiento o caminar. Bueno, todo esto es para trabajar en una cuestión macro, mucho más allá de lo individual, y sobre todo los mayores estimuladores son los papás. Por eso capacitarse en talleres STEM se llaman, son talleres que los da en forma gratuita la página de Panacea, que es para trabajar con niños con autismo, o Brincar también tiene, es lo mejor que podemos hacer para trabajar con nuestros hijos con autismo. Esto fue Tu Salud en Vivo. Aquí tratamos de darte herramientas para que vivas todos los días un poquito mejor. Hasta la próxima. Más de 8.000 enfermedades existentes, con más de 1.000 signos y síntomas, más de 60 especialidades de la medicina, en un solo programa, Tu Salud en Vivo.